Soy Enrique Querejeta y hoy te voy a platicar del mecanismo de acción del acetaminofén. Para esto déjame platicarte algunas cuestiones importantes sobre este fármaco. A pesar de la cantidad de memes que se le hacen en redes sociales, pues es uno de los fármacos más nobles con el que contamos los médicos en nuestro arsenal de terapéutico, porque tiene efectos analgésicos y antipiréticos muy importantes, es decir, quita el dolor y disminuye la temperatura, el incremento de temperatura durante un proceso inflamatorio. Dos acciones que lo hacen un fármaco muy útil. A pesar de que está muy devaluado el uso del acetaminofén, cuyo nombre también es paracetamol, o TEMP o Tylenol, como tú quieras decirle, a pesar de lo devaluado que está para mucha gente, el acetaminofén es el analgésico que más se utiliza en el mundo. Pero fíjate bien, es el analgésico que mayor venta tiene en el mundo, no es el más potente. Y en un estudio que se hizo de mercadotecnia en el 2017 en los Estados Unidos, demostró que se vendieron 30 millones de recetas en donde se utilizó el acetaminofén. Es una cosa totalmente increíble. Y dentro del marketing es el quinto fármaco más vendido en todo el planeta, el famoso acetaminofén. Pero fíjate qué cosas más interesantes. En 1878, un químico de la Universidad Johns Hopkins descubrió la fórmula o sintetizó el acetaminofén, que a continuación te presento. El acetaminofén es un acetilaminoafenol. Ese es el acetaminofén, y fue descubierto o diseñado en 1878 por este químico, Northrop Knobs. Lo interesante o el punto es que después de que fue sintetizado, hasta 10 años después que se empezó a usar de forma terapéutica para tratar el dolor y para disminuir la temperatura cuando ésta se incrementaba en procesos inflamatorios, con muy buen éxito, ¿no? Sin embargo, a pesar de que salió al mercado en 1878, no fue muy difundido porque en esa época existían dos fármacos que eran así como la panacea en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Estos dos fármacos que te voy a platicar son estos. Uno es la acetanilida, o antifebrina, como se llamaba comercialmente, y otro es la fenacetina. Si tú observas la estructura química de estos dos fármacos, tienen un alto parecido a la estructura del acetaminofén. Estos dos fármacos fueron usados por los médicos durante el siglo XIX de una manera espantosa porque eran muy útiles, eran analgésicos y antipiréticos. Pero fíjate que a lo largo del siglo XX, de los principios del siglo XX, se empezaron a dar cuenta los médicos que producía efectos renales o efectos secundarios a nivel de riñón no deseados, ¿no? Y eso limitó mucho su uso. Aparte, había una cuestión interesante. Hasta 1840, 1850 se descubrió científicamente que la acetanilida y la fenacetina se convertían en acetaminofén. Es decir, estos dos fármacos tenían su efecto terapéutico porque tenían una biotransformación y se convertían en acetaminofén. Cuando se supo o cuando se tuvo idea de ese conocimiento, estos dos fármacos pasaron a la historia, fueron descatalogados por su alta incidencia con problemas renales. Y aparte convertían a la hemoglobina en methemoglobina y no podía transportar oxígeno. Y muchos de estos pacientes tenían tintes azulados cuando tomaban mucha fenacetina o acetanilida. Fíjate nada más que cuestiones interesantes. Bueno, a pesar de lo útil o lo difundido que es el acetaminofén, su mecanismo de acción es una de las grandes incógnitas. Y aunque tú no lo creas, a pesar de que tenga más de 100 años de uso, no se sabía o no se conocía el mecanismo de acción del acetaminofén. En este momento te hago un paréntesis y te comento lo siguiente. Si tú lees ediciones del Goodman y Gilman, las últimas ediciones del Goodman y Gilman, y ves el capítulo sobre acetaminofén, te dicen este libro que el mecanismo de acción del acetaminofén es muy parecido al mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroideos, es decir, bloquea la síntesis de prostaglandinas. Pero esto es completamente erróneo y te voy a enseñar por qué no es así. Ahora, fíjate la siguiente cuestión. Ya que vamos a comparar el mecanismo de acción, vamos a ver el mecanismo de acción del acetaminofén
hay que compararlo con el mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroideos para que tú saques una conclusión. Y tú te acuerdas que dentro de los antiinflamatorios no esteroideos pues están fármacos como el ácido acetilsalicílico, alias la aspirina, el ibuprofeno, el ketoprofen, etcétera, etcétera. O sea, hay una gran gama de fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Pero estos fármacos antiinflamatorios no esteroideos tienen su acción bloquean la síntesis de prostaglandinas, porque fíjate bien, el precursor de las prostaglandinas es esta estructura, este ácido graso que yo te presento, que es el ácido araquidónico. Y esto, a través de unas enzimas que se llaman ciclooxigenasas, que hay una ciclooxigenasa tipo 1 y tipo 2, modifican al ácido araquidónico y se lo llevan a la síntesis de prostanoides. Los prostanoides dan las diversas, son las prostaglandinas. Entonces, si tú bloqueas la síntesis de la ciclooxigenasa, bloqueas la producción de prostaglandinas. Y eso tiene un efecto importante, terapéutico, porque, fíjate bien, cuando tú tienes una lesión tisular, desarrollas una reacción inflamatoria como respuesta, ya sea por traumatismo o por infección. En el sitio de la lesión se producen elevadas cantidades de prostaglandinas. Y esas prostaglandinas potencian todavía el proceso inflamatorio y a la vez sensibilizan a las vías aferentes, a las neuronas aferentes que están en esa región, que llevan información nocioceptiva o dolorosa hacia el sistema nervioso central. Entonces son dos efectos muy importantes de las prostaglandinas. Nada más hay que recordar que muchas veces es el mismo proceso inflamatorio el que crea más daño tisular que el agente etiológico que produce la inflamación. Y si no, para darte idea de esto, pues las personas que tienen COVID complicado o que cursan con insuficiencia respiratoria, el problema es la respuesta inmune que tienen, la normal respuesta inmune que tienen en el pulmón. Entonces, de esta manera, los antiinflamatorios no esteroideos han jugado un papel muy importante para tratar las inflamaciones, porque bloquean a nivel local la síntesis de prostaglandinas. Sin embargo, los antiinflamatorios no esteroideos tienen tres propiedades importantes. Uno, son antiinflamatorios, ¿no? Vamos a poner aquí antiinflamatorios. Quitan el dolor, son analgésicos, son analgésicos. Y el otro efecto muy importante son antipiréticos, disminuyen la temperatura. ¿Sí te das cuenta? O sea, tenemos tres efectos terapéuticos ligados a los antiinflamatorios no esteroideos. El punto importante, la idea importante, es que el acetaminofén no tiene capacidad para modificar una inflamación. No es un fármaco antiinflamatorio y por lo tanto no puede entrar dentro de la clasificación de los AINES. Si te queda clara la idea. O sea, no es antiinflamatorio, pero sí es analgésico y sí es antipirético. Es decir, que si tú pusieras en una lesión directamente el acetaminofén, no tendrías ningún efecto porque al menos no bloquea en esa región la síntesis de prostaglandinas, porque no bloquea las ciclooxigenasas. Y entonces, esto ya, de este simple hecho, pone en tela de juicio que los efectos terapéuticos del acetaminofén dependen del bloqueo de las COX. Si te queda clara la idea. Ahora, muchas personas han achacado que el acetaminofén sí bloquea la síntesis de prostaglandinas a nivel del sistema nervioso central y de ahí tiene sus efectos analgésicos y antipiréticos. Y si tú lees muchos textos, te apoyan esta idea. Sin embargo, aunque tú no lo creas, hay experimentos muy concluyentes que puntualizan perfectamente bien que el acetaminofén no tiene nada que ver, al menos en el efecto analgésico, con la síntesis de prostaglandinas. A pesar de lo que te digan tus grandes textos que convierten dogmas, ¿no? Y fíjate, te voy a platicar un experimento que hizo estos investigadores austríacos. Y este artículo fue publicado en el Journal de Neuroscience en 2018, en el volumen 38, y su autor es Pascal Kingler-Gratz. Estos cuates hacen un experimento muy concluyente para demostrar que el acetaminofén no bloquea a nivel del sistema nervioso central la síntesis de prostaglandinas. ¿Qué te parece ese hecho? Entonces, para esto, deja que te platique.
Tú estarás pensando, ay, pero estos experimentos los hacen en animalitos, ¿eso qué tiene que ver con los humanos? Pues mucho, porque resulta que los roedores, aunque tú no lo creas, y los primates, nosotros somos primates, compartimos sistemas neurales o tenemos sistemas neurales muy parecidos, y dos de ellos muy parecidos son los que controlan los movimientos, y otro sistema muy parecido que compartimos con los roedores es el sistema analgésico endógeno. Es decir, nosotros tenemos un sistema analgésico endógeno que disminuye la actividad de las neuronas nociceptivas. Cuando hablo de neuronas nociceptivas me refiero a todas las neuronas que al activarse llevan información hacia el sistema nervioso central, hacia la corteza somatosensorial primaria y producen dolor. Entonces, de esto te voy a platicar. Bueno, el experimento que hicieron Pascal Kingler y sus colaboradores está dentro de la ciencia ficción, pero fíjate, no te aburro más, nada más para puntualizarte cómo hacen este tipo de experimentos, ¿no? Estos cuates agarran a una ratita y le inyectan un lípido en una de sus patitas traseras y entonces producen una inflamación. Lo que siente la ratita me imagino que es muy parecido a lo que nosotros sentimos cuando nos clavamos una astilla, o sea que con tantito que apoyes te duele mucho, y lo mismo pasa con las ratas. ¿Sí? Te queda clara la idea. Ahora, por cuestiones que se desglosaron desde hace mucho tiempo, se sabe que las prostaglandinas, cuando hay un proceso inflamatorio, además de producirse localmente en el sitio de la herida, también se producen en regiones muy particulares de la médula espinal, en el asta dorsal, es decir, donde entra la información nocioceptiva hacia el sistema nervioso central, en el asta dorsal de la médula espinal. Ahí se producen muchas prostaglandinas, o sea, no nada más se producen en la herida. Y entonces, el aumento de la concentración de prostaglandinas en médula espinal, por muchos estudios que se han hecho desde hace más de 30 años, han demostrado que aumentan la actividad eléctrica de las fibras nociceptivas. ¿Por qué te platico esto? Bueno, porque estos cuates hacen un experimento genial. Agarran a una rata, la lesionan en su patita, le ponen esto y le pinchan su patita con un alambre. Y entonces ellos pueden modular la cantidad de presión que aplican con el alambre, y si aplican mucha presión producen mucho dolor, si aplican poca presión provocan poco dolor. Eso lo cuantifican porque el animalito retira su patita. En esta circunstancia, estos cuates agarran y ponen una prostaglandina, la prostaglandina 2, dentro del líquido cefalorraquídeo, la inyectan intratecal-mente. Y entonces cuando hacen esto, observan que el animal que ya tenía la inflamación en su patita, al ponerle prostaglandinas en la médula espinal, ¿qué crees? Con menos presión le provocabas mucho dolor. Entonces, ellos hacen el siguiente experimento que está muy padre. Lo que Kingler, Garatz y sus colaboradores hacen para demostrar que el acetaminofén no guarda ninguna relación con la síntesis de prostaglandinas para tener efectos analgésicos, se puede resumir en esta gráfica. Entonces fíjate lo que vamos a graficar aquí. Esto que estamos pintando es el tiempo en el eje de las X, en horas, y lo que estamos pintando en el eje de las Y es la cantidad de fuerza aplicada al sitio de la inflamación, a la patita que está inflamada. Y entonces, esto equivaldría a 4 gramos, esto sería 1 gramo, etcétera, etcétera. Estos investigadores toman dos grupos de ratitas. Fíjate bien, a esos dos grupos de ratitas observan que cuando está inflamada tienen inflamadas sus patitas porque provocaron inflamación inyectando un lípido ahí. Si tú aplicas una presión de 4 gramos, tú provocas dolor en estos animalitos, en los dos grupos. Ahora, si tú aplicas una prostaglandina dentro del líquido cefalorraquídeo, observas que tú produces dolor ahora con una mucho menor presión. Con 1 gramo de presión tú provocas dolor porque las vías nociceptivas del sistema nervioso central están sensibilizadas por la aplicación in situ de prostaglandinas, de la prostaglandina 2.
Lo genial de este experimento viene a continuación. Debido a que los antiinflamatorios no esteroideos bloquean la síntesis de prostaglandinas, si tú pones una prostaglandina ya hecha y ahora aplicas antiinflamatorios no esteroideos, no debes tener ningún efecto porque la prostaglandina ya está sintetizada, la aplicaste exógenamente. Y observas un detalle muy importante. Los antiinflamatorios no esteroideos no modifican la sensación de dolor en la ratita en un modelo en donde se ha aplicado la prostaglandina. No tienen razón de ser. Si el acetaminofén también bloqueara las ciclooxigenasas, como los reputados investigadores señalan, pues tendrías un efecto muy parecido al que observas con los antiinflamatorios no esteroideos, pero lo sorprendente es que al aplicar acetaminofén, tú tienes que aumentar mayor cantidad de presión para producir dolor en los animales. Este tipo de experimentos, y así hay muchos, si tú buscas en la literatura, han demostrado que el acetaminofén no tiene nada que ver con la síntesis de prostaglandinas para provocar analgesia. Y a continuación te voy a enseñar qué rock and roll. Existen un montón de experimentos que se han hecho desde hace 30 años que han demostrado científicamente que los efectos analgésicos del acetaminofén dependen de su interacción con estructuras del sistema nervioso central. Dentro de algunos de estos experimentos quisiera mostrarte estos que hicieron estos grupos de investigadores, Tolkens y Pini, que los realizaron hace más de 20 años y son muy concluyentes sobre la integridad del sistema nervioso central para que el acetaminofén tenga efectos analgésicos. Estos los escogí específicamente por lo que vamos a ver a continuación, pero fíjate bien. Estos experimentos son muy singulares, muy simpáticos. Existen muchos modelos de investigación para ver analgesia, para ver dolor en animales. Y hay unos muy básicos, fíjate. Unos de estos consisten en que ponen a las ratitas en una plancha caliente como si fuera un comal. Obviamente no las temperaturas que tú tienes cuando haces comida, pero empiezan a sentir calor las ratitas y las ratitas empiezan a brincar. Y entonces, dependiendo a cierta temperatura del número de brincos que dan, pues tú dices, pues esto les produce mucho dolor, por eso están saltando. Entonces lo que hacen estos investigadores es lo siguiente. Esto grafican en ratas normales el número de saltitos que tienen por minuto cuando prenden una plancha de estas a determinada temperatura. A estas ratas, ahora, fíjate bien, que brincan mucho, les aplican acetaminofén. Se esperan alrededor de 20 a 30 minutos porque en ese tiempo el acetaminofén es cuando tiene ya sus efectos analgésicos y observan, a pesar de que tengan prendida la planchita, las ratas ya no están saltando, ya no saltan en condiciones normales. El acetaminofén tiene un efecto analgésico importante. Pero ahora, fíjate la cuestión interesante. Agarran a otro grupo de ratas y destruyen las vías serotonérgicas mediante neurotóxicos que aplican dentro del líquido cefalorraquídeo. Y entonces, una vez que destruyen las vías serotonérgicas dentro del sistema nervioso central, observan lo siguiente. Si ahora les aplicas acetaminofén a esas ratas que no tienen transmisión serotonérgica, ¿qué crees? El acetaminofén carece de efectos analgésicos, no tiene ningún efecto analgésico. Quiere decir que la participación de las vías serotonérgicas juega un papel muy importante en la modulación del dolor que provoca el acetaminofén. La relación de las vías serotonérgicas con los efectos terapéuticos del acetaminofén van a ser explicados a continuación, pero fíjate qué cosa más interesante. Resulta que los efectos terapéuticos del acetaminofén dependen de su catabolismo hepático y por una vía que realmente está muy poco publicitada en los libros de texto, pero te vamos a enseñar las principales vías metabólicas y luego esta vía tan especial, ¿no? ¿Tú te acuerdas que el acetaminofén se elimina básicamente por su unión al ácido glucurónico a nivel del hepatocito? Y ahí ocurre prácticamente el mayor catabolismo del acetaminofén. Luego tienes una segunda vía metabólica muy importante que consiste en sulfatar al acetaminofén
y esa más o menos contribuye con el 25% de la eliminación de este producto. Y luego tienes una muy famosa en la práctica clínica por las consecuencias que provoca, que es en donde interviene un citocromo, que es el citocromo P450, y produce un compuesto muy tóxico que es el N-acetil para benzoquinonaimida, o dicho de otra manera, el NAPQ1. Este compuesto es muy tóxico porque se le pega a las proteínas de manera covalente, y al pegársela a las proteínas, estas pierden su actividad funcional. Entonces es sumamente hepatotóxica esta sustancia, pero en condiciones normales, que esta vía metabólica constituye menos del 10% o el 10% de la liberación del acetaminofén, este compuesto, el NAPQ1, es conjugado con glutatión y puede ser solubilizado y eliminado muy fácilmente por orina, ¿sí? De esta manera ocurre el catabolismo del acetaminofén. Ahora fíjate bien, la dosis normal de acetaminofén es de 10 miligramos por kilogramo de peso. Eso implica que un individuo adulto debe tomar hasta máximo hasta 2 gramos de acetaminofén al día sin ningún problema. Pero resulta que cuando tú incrementas la concentración de acetaminofén, que se han hecho estudios, cuando a un adulto le das de 10 a 15 gramos por día, resulta que saturas los sistemas de depuración principales del acetaminofén a nivel del hepatocito, y saturas el proceso de glucuronización y el de sulfatación, los dos más importantes, de tal manera que la mayor parte de ese exceso de acetaminofén que tú estás dando se convierte en el NAPQ1. Y resulta que el glutatión tiene concentraciones relativamente bajas dentro del hepatocito, y la tranza es que si tú produces mucho de este compuesto ya no puede ser conjugado con el glutatión y empieza a producir unos daños en celulares irreversibles, ¿no? Una dosis de 25 gramos de acetaminofén pues es básicamente mortal, o sea, causa un daño hepático fulminante, ¿sí? Ahora, acuérdate que la insuficiencia hepática aguda tiene como primer causa el exceso anormal de acetaminofén, y muy común, ¿no?, en niños chiquitos que su mamá se les ocurre darles tempra, cosas de estas, como Dios le debe entender. Bueno, entonces estas son las principales vías de eliminación del acetaminofén, pero ¿qué crees, compadre? Existe una cuarta vía, perdón, de eliminación del acetaminofén, en donde le quita el acetilo. A nivel del hígado ocurre esto. Esta vía ni siquiera te la enseñan en los textos, ¿no? Porque prácticamente contribuye con el 2 o 3% de la conjugación, de la degradación del acetaminofén, y entonces se forma un compuesto muy curioso que es el para-aminofenol. Vamos a pintarte aquí el para-aminofenol. Esto que te estoy pintando es el para-aminofenol. Este compuesto que se está formando en el hígado sale a la circulación sistémica porque es eliminado por filtración a nivel del riñón, como el acetaminofén también lo puede ser eliminado. Ajá. Y entonces resulta que ese compuesto cruza la barrera hematoencefálica y se mete dentro de las neuronas, Fíjate bien, cruza por sí mismo, tiene capacidad para cruzar la membrana de las células. La cuestión importante es que dentro de las terminales sinápticas de las neuronas que liberan glutamato y de las neuronas que liberan GABA, hay una enzima que se llama ácido graso amida hidroxilasa. Este está en las terminales de las neuronas, ¿ya? Y entonces, el ácido graso amida hidroxilasa hace una cosa totalmente anormal. ¿Qué crees que forma? Fíjate bien. Va a agarrar y con un ácido araquidónico le va a pegar el acetaminofén y se va a conformar un nuevo compuesto. Este compuesto que te estoy pintando acá se forma, y entonces tienes un nuevo compuesto a partir del acetaminofén. Vamos a quitar la enzima
y ahora tienes un araquidonil aminofenol, Y tú dices, bueno, ¿y eso a mí qué madre me importa? Pues te voy a enseñar la estructura de los endocannabinoides que produce el cerebro, y ahorita comparas la estructura de este nuevo compuesto formado a partir del aminofenol. Scooby-Doo, papá. Fíjate nada más qué cosa más increíble, ¿no? Estamos analizando cómo se produce este compuesto que es el araquidonil aminofenol, que en la jerga de investigación se le ha apodado como AM404. Este araquidonil aminofenol proviene del acetaminofén, del catabolismo del acetaminofén, de una vía muy poco estudiada, ¿no? Que producía el aminofenol y lo... Bueno, el punto importante es que si tú comparas, nada más ve, los endocannabinoides, es decir, las sustancias tipo marihuana que produce nuestro cerebro, te sorprendes de una manera cañoncísima porque estructuralmente están muy ligadas al araquidonil aminofenol. Fíjate bien, el primer endocannabinoide que se descubrió, lo descubrió un sabio israelí que se llama Rafael Mecholán en 1992. El mismo Mecholán en 1964 había descubierto el tetrahidrocannabiol de la planta de cannabis. O sea, es el tipo que más ha aportado al estudio de la transfusión cannabinoide en el planeta. Rafael Mecholán, y todavía vive, tiene como 100 años. Bueno, entonces fíjate bien, él descubrió la anandamida, que es la araquidonil etanolamina. Y luego, a los 2 o 3 años, su grupo descubrió un segundo endocannabinoide muy importante, que es el araquidonil glicerol, que es el que te estoy mostrando. Estos son los dos neurotransmisores, los neurotransmisores del sistema endocannabinoide más abundantes y más estudiados y más importantes. Y es milagroso la similitud que tiene con este compuesto formado del aminofenol. Y ahorita te voy a platicar qué es lo que hacen estas sustancias. Lo increíble de la acción de los endocannabinoides es que son neurotransmisores retrógrados. Es decir, como dogma de las neurociencias, siempre se consideró que las neuronas liberan neurotransmisor, como sí lo hacen, de la terminal sináptica, y activan receptores en la célula posináptica. Pero la neurotransmisión del neurotransmisor siempre va de la neurona llamada presináptica a la posináptica. Si aquí tuviéramos otra neurona, esta sería la presináptica y la otra sería la posináptica. Bueno, punto importante, la idea importante es que esta idea persistió en neurociencias mucho tiempo, y por cuestiones que están fuera de foco en esta plática, se descubrió que se liberaban sustancias de manera retrógrada. Y esas sustancias que se liberaban de manera retrógrada activaban receptores presinápticos que cesaban con la liberación del neurotransmisor. De esa manera, los endocannabinoides regulan la transmisión de todos los neurotransmisores del sistema nervioso central. Hasta donde se ha estudiado, parece que todas las sinapsis tienen una participación endocannabinoide inmutable. ¿Cómo la ves? Que es muy interesante, ¿no? Entonces eso quiere decir que los principales neurotransmisores, o los más abundantes en el sistema nervioso central, deben ser los endocannabinoides. Mira qué cuestión muy importante. Pero como te estoy platicando, el mecanismo de acción de este nuevo compuesto que se llama AM404, o el araquidonil aminofenol, es muy importante tenerte en la cabeza esto. Los endocannabinoides se liberan de manera presináptica, de manera posináptica hacia la neurona presináptica, y estos cannabinoides activan receptores que se han descubierto cuáles son, que se llaman receptores CB1. Pero fíjate bien, estos receptores CB1 que están en las terminales sinápticas, al activarse por el endocannabinoide, están acopladas a una proteína que se llama proteína GI, que eso no es importante, pero el chiste es que cuando se activa este sistema, se bloquea la entrada de calcio de la terminal presináptica, y sin el calcio no se pueden echar a andar los mecanismos de que culminan con la liberación del neurotransmisor. Entonces, de esta manera, los endocannabinoides controlan la transmisión sináptica. Pero hay un detalle muy importante, fíjate bien, se están liberando endocannabinoides a la hendidura sináptica, y estos endocannabinoides están activando el receptor presináptico.
cesa la liberación de neurotransmisor. Sin embargo, los endocannabinoides, fíjate bien, se quedan en la hendidura sináptica. Y entonces esto crea un problema, porque si se quedan los endocannabinoides en la hendidura sináptica, quiere decir que van a estar activando permanentemente o por un largo tiempo al receptor CB1 y por lo tanto van a bloquear la liberación de neurotransmisor. Y eso suspendería la transmisión sináptica, si te queda clara la idea. Pero ¿qué crees que ha hecho la evolución? Resulta que en la misma terminal presináptica, hay transportadores que permiten que los endocannabinoides que están aquí en la hendidura sean capturados y metidos dentro de la terminal sináptica. ¿Se te queda claro? O sea que la terminal sináptica tiene el receptor CB1 para cannabinoides, pero tiene transportadores para endocannabinoides. Entonces, fíjate, imagínate esta cuestión. Imagínate que tengas una sustancia que bloquee ese transportador de endocannabinoides. ¿Sabes idea de todo el desmadre que vas a hacer? Ahorita te lo voy a decir. Los estímulos nociceptivos, fíjate bien, producen o están invariablemente ligados al dolor. Y en nuestro cuerpo tenemos neuronas que sensan la lesión a algún tejido. Cuando esas neuronas se activan, se genera una señalización dentro del sistema nervioso central que produce esa sensación tan horrible que es el dolor. Bueno, fíjate bien, tenemos neuronas periféricas que se activan cuando hay daño al tejido y se llaman nociceptoras o neuronas nociceptivas. Estas neuronas hacen sinapsis en médula espinal con una segunda neurona que está en las astas dorsales de la médula espinal, y de ahí parte unas que se llama, parte de los haces que se llaman espinotalámicos. Haces espinotalámicos se cruzan. Lo interesante es que esta segunda neurona proyecta hacia el tálamo y ahí activa una tercera neurona que a su vez proyecta hacia la corteza somatosensorial y se produce esa sensación de dolor. Ahora, fíjate bien, también tenemos un sistema analgésico nosotros dentro de nuestro sistema nervioso central que regula la entrada de información de las neuronas nociceptoras a nivel de médula espinal. Este sistema analgésico que tenemos todo, que existe en todos los mamíferos, está formado por diferentes elementos, pero uno muy importante es esta estructura que está en el mesencéfalo, que se llama sustancia gris pericoaductal. La activación eléctrica de la sustancia gris pericoaductal desde los 60 se sabe que produce una marcada analgesia, y que si tú inyectas localmente morfina, heroína o fentanilo en esta región, produces el mismo efecto analgésico que si tú le hubieras dado por vía sistémica estos fármacos a un paciente. Fíjate qué cosa más interesante. Es un sitio de acción de los opioides, ¿no? Bueno, otra región analgésica muy importante es esta que se llama la región vulvar ventromedial rostral, que estoy pintándote en amarillo. Esta región vulvar ventromedial rostral está formada por diferentes núcleos, y dos núcleos muy importantes sería el núcleo Raphe magno y el núcleo Raphe pálido. Estos núcleos, de ahí parten neuronas serotonérgicas que hacen sinapsis en médula espinal y activan a interneuronas que bloquean la liberación de neurotransmisor de los nociceptores. Ahorita te vamos a enseñar el mecanismo, pero fíjate bien, la sustancia gris pericoaductal envía proyecciones y activa las neuronas de la región vulvar ventromedial, y de ahí parten fibras serotonérgicas que modulan la información nociceptiva a nivel de la médula espinal. De esta serie de trabajos que tú puedes consultar libremente, bajándolos gratis por Sci-Hub, la conclusión del efecto del acetaminofén es el siguiente. El acetaminofén forma ese compuesto que habíamos dicho que se llama araquidonilaminofenol, y el araquidonilaminofenol bloquea la recaptura de endocannabinoides a nivel de la región vulvar ventromedial rostral, un núcleo del tallo cerebral muy importante en el sistema analgésico. ¿Por qué es importante este núcleo? Porque de este núcleo parten neuronas serotonérgicas que bajan por la médula espinal, y fíjate bien, estas neuronas liberan serotonina y activan receptores 5-HT3 en interneuronas opioides. Cuando la interneurona opioide es activada,
por la serotonina liberada por estas neuronas provenientes de esta región. La serotonina hace un contacto axoaxónico con la neurona nociceptiva, la que lleva información dolorosa que viene de la periferia. Y entonces, esta interneurona opioide libera encefalinas. Las encefalinas activan receptores mu para opioides que están en la terminal presináptica de la neurona nociceptiva. ¿Y qué crees? Se deja de liberar neurotransmisor y el sistema que está relacionado a la sensación de dolor deja de activarse. Los haces espinotalámicos dejan de activarse y dejas de experimentar dolor porque ya no sube información hacia tu corteza cerebral. Entonces lo interesante es que se han hecho una serie de experimentos muy interesantes y primero, existe una gran densidad de receptores para cannabinoides, receptores CB1 en esta región vulvar ventromedial rostral y en la sustancia gris pericuadrital. Estas dos regiones que están en tallo cerebral tienen una alta densidad de receptores para cannabinoides. Segundo, se ha demostrado científicamente, puedes consultarlo en estos trabajazos, que si tú le das a un individuo un antagonista de los receptores CB1, como es el rimonabant, y le das acetaminofén, el acetaminofén no tiene efectos analgésicos. Segundo, se ha descubierto que si tú bloqueas a la enzima que agarra el aminofenol y lo une con el ácido araquidónico para formar el araquidonilaminofenol, el bloqueador de la recaptura, si tú bloqueas esa enzima, el acetaminofén no tiene ningún efecto terapéutico. Tercero, se han encontrado altos niveles del araquidonilaminofenol en el líquido cefalorraquídeo y en el líquido intersticial de neuronas después de una dosis de acetaminofén. ¿Qué te parece? Y lo más interesante es que el hombre ha diseñado ratones que no expresan genéticamente receptores para cannabinoides, y en estos ratones el acetaminofén carece de efectos analgésicos. Toda esta serie de trabajos han demostrado de manera científica y contundente que el acetaminofén tiene sus efectos analgésicos porque incrementa fíjate bien, la transmisión endocannabinoide en la región vulvar ventromedial, y esto produce una sobreactivación de la neurona serotonérgica que activa un interneurona opioide que bloquea la liberación de neurotransmisor de nociceptores, de neuronas nociceptivas. Y este es el real mecanismo de acción del acetaminofén. Espero que esta plática te sirva, y la idea de esta serie de ponencias es desmitificar al cannabis, ¿no? Porque creo que la ignorancia es lo más estúpido que tenemos, y para eso no hay más que el conocimiento. Nos vemos para la próxima, y en la siguiente entrega te voy a hablar del famoso sistema analgésico con muchos detalles. Suerte.